Buenos días a todos. Vamos a empezar en 5 minutitos, ¿vale? Vamos a dejarle tiempo ahí a la gente que se conecte. Estamos, bueno, buenas a todos. Estamos dando 5 minutillos, ¿vale? De cortesía. Además, como estoy yo solo, así admito a todo el mundo antes de liarme con todo. Os ponía por el chat, si tenéis cualquier comentario, queréis pararme en cualquier momento para comentar o para preguntar algo, o incluso para corregirme, que no soy
que aunque sé mucho de esto, no soy seguro que hay cosas que se me escapan o que puedo interpretar mal, no dudéis en pararme, ¿vale? El objetivo de esto no es solamente explicaros yo cosas, sino que compartamos, que en contratación pública hay muchísimo que compartir, muchísimas cosas que son interpretables y muchísimas cosas que son distintas. Tanto por audio como por el chat, ¿eh? De hecho, yo prefiero si queréis que activéis audio y vídeo y entréis, que tener que estar mirando ahí el chat, ¿vale? Muy bien, hemos dejado los 5 minutillos, empezamos, ¿vale? Bueno, primero de todo, bienvenidos, gracias por el interés. Eh, Primero de todo, pediros disculpas porque a día de hoy todavía no tenemos claro qué pasó con el primer webinar en cuanto a que hubo gente que se quedó fuera o que no pudo asistir. Es cierto que no tenemos ni idea qué pasó porque con el mismo enlace hubo gente que pudo acceder y gente que no pudo. Con lo cual, bueno, pediros disculpas simplemente y deciros que en el blog de la asociación, en el blog de la web de la asociación, tenéis colgado el primer webinar y vamos a ir colgando el resto que vayamos haciendo. Bien. A ver. Vale. Para aquellos que seáis nuevos o no hayáis visto el vídeo, básicamente y de manera rápida, AESDAP es la patronal a nivel nacional de las empresas que prestan servicio a las administraciones públicas. Básicamente, lo que hacemos es representar los intereses del sector o de las empresas que representamos y una de las cosas que hacemos como patronal es defender y fomentar la colaboración público-privada. Dentro de todo esto, como ya os podéis imaginar, pues tenemos un servicio que es el de consulta y denuncia de licitaciones, que que lo tenéis explicado en el primer webinar, pero básicamente, por explicarlo rápido, básicamente es un servicio en el cual cuando las empresas detectan que hay licitaciones que están mal o que pueden tener cosas que no están bien o incompletas, nos avisan, nosotros revisamos y si detectamos que hay cosas que están mal, actuamos. La manera de actuar, completamente transparente, hablamos con los órganos de contratación, explicamos los problemas que hemos detectado, intentamos iniciar un diálogo, normalmente conseguimos llegar a un acuerdo o conseguimos convencerlos y cuando no, pues llegamos al recurso. Llegamos muy pocas veces, por suerte, porque es un trabajo
importante y serio y no nos gusta mucho tener que molestar a los tribunales, que ya bastante lío tienen. Pero bueno, y una cosa muy importante es un sistema que está diseñado para que no pueda haber injerencias particulares de empresas. Es decir, no hay manera de que una empresa nos lleve a recurrir o nos lleve a protestar una licitación si no hay motivo o que impida que nosotros lo hagamos si hay motivos. ¿Vale? Bien. El primer webinar que hicimos, lo que hicimos fue primero establecer una especie como de marco en el cual se mueven los servicios deportivos y los servicios de salvamento y socorrismo, porque entran dentro de lo que la ley de contratos del sector público ha establecido como servicios especiales del anexo 4. ¿Eso qué conlleva? Pues lleva algunos aspectos muy importantes que los vimos el otro día, como por ejemplo, bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Aquí hacíamos un repaso de CPVs. Hay cosas tan importantes como, por ejemplo, tienen que ver con la parte de criterios de adjudicación o incluso la parte, epa, que se me está yendo, o incluso con la parte del tipo de procedimiento, ¿vale? Lo tenéis todo en el primer webinar. Otra cosa que vimos también en el primer día fueron los presupuestos de licitación, pero fueron los CPV del contrato. ¿Por qué? Porque al final lo que hace que un servicio se considere especial es porque o bien sean servicios de carácter intelectual, y bueno, hay 2 o 3 definiciones, y uno de los indicadores es el CPV del contrato. El CPV del contrato es una cosa que normalmente siempre pasa o siempre ha pasado desapercibida y que realmente tiene una importancia y unas consecuencias enormes. Es lo que estuvimos viendo el otro día, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que estuvimos viendo el otro día fue el presupuesto base de licitación. Todos los contratos tienen que tener definido cuál es el presupuesto, el precio y el valor estimado. Y desde la asociación hemos detectado, o se detectó sobre todo en el primer año que estuvimos, en el 2000, que había un enorme problema con el desglose de presupuesto. Todavía existe a día de hoy, pero es menor. Básicamente todos los contratos, todos sin excepción, tienen que tener un desglose de costes directos, costes indirectos y otros costes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en determinados casos, además, hay que observar un desglose mucho más completo y basado en el convenio colectivo. Para eso se tienen que dar unas circunstancias particulares que las explicamos el otro día. Básicamente, los costes laborales tienen que ser el coste principal, los costes de la mano de obra tienen que ser los del personal que se emplea en la ejecución del contrato y luego encima es muy importante, el coste laboral tiene que ser precio. Y esto, que es un término ahí un poco raro, se resume básicamente en que si el precio se determina por precios unitarios, es decir, el precio es por horas o por unidades, por decirlo de alguna manera, entonces hay que desglosar según convenio. Y ya vimos que hay que desglosar por categorías, que en el caso de los servicios deportivos la mayoría de los convenios, o todos los que yo conozco, no desglosan por género, con lo cual no hace falta hacer el desglose. Bien, como vimos el otro día, bueno, el otro día no me dio tiempo a poner un ejemplo y justo esta semana pues nos ha entrado una licitación que nos viene de perlas para lo que estuvimos explicando, que es lo que os voy a enseñar. Mirad, a ver, aquí. ¿Es este o este? Mirad. Aquí lo tenemos. Mirad, es una licitación que salió, como veis, hace poco. Es una licitación de salvamento y socorrismo y en el cual, bueno, como ya os comenté, el salvamento y socorrismo tiene ciertos problemas, ¿no? No es fácil, no es tan fácil como un servicio deportivo a la hora de englobarlo y de configurar determinadas cosas. Como veis, es un contrato importante, no está nada mal, un millón de euros, y tienen definidos determinados CPVs. Como podéis ver, tiene asistencia sanitaria y primeros auxilios, prevención, vigilancia, socorrismo, salvamento acuático y embarcaciones de rescate. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Pues fijaos, cuando han definido los CPV del contrato, han definido uno de enfermería, que está bien, porque incluye actividades de enfermería, y han definido los otros dos que están relacionados con embarcaciones. Como ya vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, los CPV de embarcaciones no forman parte del anexo 4,
con lo cual no se tiene que observar lo que hablábamos del 51% de calidad. Si os fijáis, además, hay una cosa que ha hecho muy bien este órgano de contratación, que es dividir los lotes. Ha dividido en 2 lotes, ¿de acuerdo?, que están aquí especificados un poquito más abajo, ¿de acuerdo?, en los cuales ha definido, pues el lote 1, que parece aparentemente que está definido o que incluye servicios de enfermería, pues ha metido el CPV de enfermería, pero también ha incluido el de embarcaciones. Y en el lote 2 en el que ha metido el resto de cosas, y ha metido el CPU, ha elegido el CPV de embarcaciones como principal, y luego ha metido también el de enfermería. Bien. Hay otro asunto que es muy importante, que fijaros lo que ha hecho aquí. Ha definido como único criterio de adjudicación un criterio precio. Bien. Problemas que yo entiendo que hay de salida sin hacer ningún análisis más. 100% precio me parece totalmente irregular. ¿Por qué? Porque todos estos servicios, como ya vimos, o estos sectores, somos intensivos en mano de obra. Y ya vimos que en aquellos contratos, los que sean intensivos en mano de obra, directamente la ley de contratos dice que no se pueden sacar, que el precio no puede ser el único criterio de adjudicación. Con lo cual, ya a bote pronto podríamos pensar que hay un problema. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo podemos, para poder definir que un contrato es intensivo en mano de obra, lo primero que tenemos que ver es el presupuesto de licitación? Este pliego es un pliego de los que yo llamo busca tu propia aventura, ¿no? Si os vais al principio del pliego, todo está referido al cuadro de características que está mucho más abajo. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando nos vamos a ver el desglose del presupuesto, para poder argumentar que es un contrato intensivo en mano de obra, lo primero que vemos es que han definido el presupuesto para cada uno de los lotes y directamente se han saltado todo lo que tenga que ver con el desglose en costes directos, costes indirectos, salariales y convenio de aplicación. Esto de salida ya me lleva a pensar que aquí hay otro problema, que es el de no se ha atendido el deber de desglose del presupuesto según el artículo 100, ¿vale? Incluso el 101.2 en cuanto a determinación del convenio. ¿Qué hacemos en este caso? Pues nos vamos a la memoria. ¿Por qué? Porque, como ya veremos más adelante, la memoria es un documento que también muchas entidades entienden que es un documento que pasar por alto y es un documento súper importante. A pesar de que el desglose de presupuesto tiene que ir en el pliego administrativo, cosa que no viene, pues nos podemos ir a la memoria y viendo la memoria, fijaos lo que dice el órgano de contratación. Costes directos e indirectos. Se entiende que son costes directos porque están todos vinculados a la función de directo y tal. Esto, como explicación o como posible complemento a lo que se dice aquí, es completamente insuficiente. Es decir, este contrato o este pliego ya sería recurrible en cuanto al presupuesto. ¿Qué ocurre? Que fijaos, aquí hay un problema, ¿no? Yo podría decir, si yo me voy a un recurso y me voy contra el 100% precio, contra la elección de los criterios de adjudicación, pues no puedo. ¿Por qué? Porque primero tengo que demostrar que es un contrato intensivo en mano de obra. Y como no puedo demostrarlo por el pliego, no puedo atacar por ahí. O no sería más difícil que pudiera atacar por ahí. Este pliego, lo primero que deberíamos hacer es atacarlo por la parte de el desglose del presupuesto no está hecho, con lo cual no se sabe si es intensivo en mano de obra o no, y teniendo en cuenta que la importancia que tiene eso a la hora de determinar los criterios de adjudicación, pues no se puede justificar que ese criterio esté bien utilizado. Con lo cual, ahí hay un argumento. Pero fijaos ahora, lo que hablábamos de los CPU del contrato. Si nos vamos a los CPU del contrato, hemos visto que hay uno de enfermería, primero que hay 2 lotes y tal. Fijaos, si nos vamos al primer lote, ¿vale? El primer lote, que es este, ¿de acuerdo? A ver, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí definen, perdonad. Fijaos, lote 1, ¿no? Servicios de asistencia sanitaria y primeros auxilios. Si nos vamos a la descripción de los servicios que se prestan ahí, vemos que estamos hablando de diplomados de enfermería, es decir, enfermeros, y que solamente hay enfermeros. Bueno, con lo cual, el CPV del contrato, por una parte, está bien, ¿vale? Porque han definido en el lote 1 el CPV de enfermería, pero han metido el de embarcaciones, que no tiene mucho sentido. Con lo cual, este CPV en principio sería incorrecto. El que tendría que valer es este. Con lo cual, bueno, es un problema menor, o realmente podría no ser un problema, ¿vale? Pero fijaos ahora, bueno, en el momento que estamos hablando de un servicio de enfermería, estamos hablando de, estamos hablando de servicios de suministro personal de enfermería, estamos hablando de servicios del anexo 4. Es decir, el lote 1
teniendo en cuenta que va a ser intensivo en mano de obra porque lo único que incluye son enfermeros y que encima es del anexo 4, este lote ya no podría salir no podría salir a un solo criterio precio y encima tendría que contemplarse un 51% de criterios de calidad. ¿Vale? ¿Dónde está el problema? En el segundo lote, pues lo vais a ver ahora mismo. Si nos vamos al segundo lote, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ver de qué va este lote o qué es lo que se ha incluido en este lote, nos encontramos con que básicamente hay que incluir un montón de socorristas que vienen aquí abajo, socorristas en tierra. Básicamente hay que aportar 18 socorristas y 3 patrones de embarcaciones. ¿Qué ocurre? Que si vamos al CPV del contrato, vemos que se han ido solamente a la parte de embarcaciones. Viendo en qué consiste el servicio, para mí el CPV principal no puede ser el de embarcaciones. Tendría que ser otro CPV que refleje cuál es la actividad de los socorristas acuáticos, porque al final vamos a volver a un servicio que es intensivo en mano de obra y el CPV tiene que reflejar, si hay duda, tiene que contemplar todos los que se incluyan, pero tiene que haber uno principal, y aquí el principal no son las embarcaciones de socorrismo. Si nos vamos al listado de CPV, que lo tengo aquí, el CPV más adecuado es el de servicios de rescate, que en concreto además los servicios de rescate, y como veremos aquí en el anexo 4, los servicios de rescate sí son servicios del anexo 4. ¿Qué ocurre? Una mala definición de los CPV del contrato hacen que no sea de aplicación o que se esté aplicando incorrectamente la definición de este contrato como un contrato de servicios especiales. Con lo cual, al no haber desglose, no se puede demostrar que es intensivo en mano de obra, con lo cual, si no se puede demostrar eso, no se puede observar el 51% de criterios de calidad. ¿Qué ocurre? Pues que este contrato hay que protestarlo y es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Fijaos lo importante que es que primero, que los CPV estén bien determinados. Fijaos que el otro día comentábamos también que el CPV puede tener problemas o las empresas pueden tener problemas a la hora de acreditar solvencia. ¿Por qué? Porque se puede basar en los 3 primeros dígitos del CPV. En este caso no ocurre, es decir, no hay un problema de concurrencia, pero sí hay un problema de criterios de adjudicación y de desglose de presupuesto. Con lo cual, este contrato, pues hay que protestarlo. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, ¿os ha quedado claro? ¿Queréis comentar algo o tenéis alguna pregunta? Perfecto, Yago, gracias. Fijaos que son cosas que antes se pasaban completamente por alto y que son súper importantes hoy en día. Bien, volvemos a la presentación. Vale. Yago, perdona. Sí. Mira, yo quería preguntarte, muchas veces puede haber problema a la hora de definir el CPV porque no encuentra la denominación exacta. Por ejemplo, a mí se me hubiera ocurrido buscar socorristas, salvamento, pero rescate no. En este caso, por ejemplo, a lo mejor rescate también no, pero hay otros en los que es muy complicado. ¿Hay algún traductor de afinidad o algo así? Mira, no lo hay. De hecho, eso es un problema que ha ocurrido y que los tribunales han resuelto. Es decir, el socorrismo no está contemplado aquí. O sea, si tú te vas al listado de CPVs y buscas la palabra socorrismo, no hay. Ese es el problema que hay derivado en concreto dentro de lo que decías. ¿Qué es lo que dice la doctrina de los tribunales? Que evidentemente, como no hay un CPV contrato, tienes que buscar cosas análogas. Y si encima el servicio incluye actividades que son distintas, lo que tienes que hacer es intentar hacerlo lo más completo posible. Pero siempre tiene que haber uno que sea más parecido. Entonces, es complicado, es lo que tú dices, y esto pasa sobre todo en nuestro sector, en los servicios de salvamento y socorrismo. Porque si os fijáis, y aquí os lo demostré en la presentación, dame un segundo, no sé si lo estáis viendo, ahora mismo no, dame un segundo. Es lo que os decía el otro día. Fijaos. Jolín. Mirad, lo estáis viendo. En los servicios de socorrismo, fijaos, a ver, los servicios deportivos son fáciles de englobar. Tenemos la familia 92, luego se divide en 926, que ya son servicios deportivos concretos, y luego ya dividimos en instalaciones deportivas o servicios. Pero en socorrismo es que no lo hay, con lo cual hay una gran variedad se utilizan un montón de CPVs.
a veces vemos el 92, el desplazamiento culturales y deportivos. ¿Por qué? Porque se incluyen servicios relacionados con los deportes, que aquí tenemos el problema de los socorristas, ¿no? Los socorristas, por sentencia, se encuentran dentro del convenio de instalaciones deportivas, con lo cual hay una relación ahí entre servicios deportivos y servicios de socorrismo que se podría poner en duda, pero ahora mismo la hay, por lo menos a nivel laboral la hay. ¿Qué ocurre? Que además el CPV 92 incluye el 92332, que es el de servicios de playas. Luego, evidentemente, los servicios paramédicos, los servicios de rescate, los servicios de seguridad pública, al final todos estos CPVs son los que se emplean normalmente en socorrismo, porque hay esa duda. Ahora bien, de todos estos, el único que no está en el anexo 4 son los servicios de salvamento y puesto a flote. ¿Qué ocurre? Que tenemos ese problema porque, claro, si tú te lees el CPV y dices salvamento y puesta a flote, parece que salvamento y socorrismo entra ahí. Pero ¿qué ocurre? Que si te vas a la familia de CPVs y te vas a los servicios de salvamento y puesta a flote, que lo vais a ver, mira, aquí lo tenemos. Si os vais aquí, tenemos servicios de embarcaciones de socorro que están dentro del salvamento y puesta a flote, y puesta a flote, con lo cual aquí sí entrarían aquellos servicios de socorrismo en los cuales haya embarcaciones, ¿vale? Pero si nos vamos tirando para arriba en la familia y nos vamos a buscar el 6372, para que veáis lo complejo que es, nos vamos a servicios complementarios para el transporte por vías navegables. Es decir, esto tiene poco que ver con un socorrista. Entonces, por eso es importante, por eso hay esas dudas y por eso hay que recurrir a buscar otros CPVs, ¿vale? Bien. Seguimos, que yo me enrollo mucho y al final no llegamos. Es lo que os comentaba, esto es lo que expliqué el otro día, la relación entre que sean servicios del anexo 4 y todo lo que conlleva, más que sean intensivos en mano de obra. Implica calidad, criterios de calidad. Bien, hoy quería entrar en dos artículos. Te das cuenta que eres un poco un friki de la contratación cuando tienes artículos favoritos, ¿no? O preferidos. Y hay determinados artículos que a mí me parecen súper interesantes y que además creo que son importantísimos. Tenemos por un lado el artículo 63, que es el que regula la información en el perfil del contratante, y el artículo 116, que es el que regula el contenido o los contenidos que deben aparecer en un expediente de contratación. ¿Por qué son importantísimos? Porque dan cumplimiento a una labor, a un principio tan importante como es el de transparencia, y por el otro lado se incluye la obligación de justificación de muchísimas cosas. Vamos a ver un poquito cada uno en detalle, ¿vale? El artículo 63 es el que regula la publicación en el perfil del contratante. Básicamente lo que habla es de qué documentos se deben publicar en el perfil del contratante. Ya sabemos, bueno, el perfil del contratante del Estado, comunidad autónoma, bueno, ahí ya sabéis un poco el lío que hay. ¿Qué cosas son obligatorias? Pues una de las cosas importantes es la memoria justificativa del contrato. La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios, que solamente es aplicable para los contratos de servicios, es decir, en los contratos de concesión no es obligatorio el informe de suficiencia de medios, la justificación del procedimiento, siempre y cuando no sea un procedimiento abierto o restringido, en los cuales no hay que justificarlo. Evidentemente hay que publicar pliego administrativo, pliego técnico y acuerdo de aprobación del expediente, ¿vale? Con las obligaciones que ya establece la ley de contenidos. Y luego, evidentemente, pues hay que publicar cuál es el objeto del contrato, fundamental, presupuesto base y el importe de adjudicación, los anuncios de licitación, DUE, previo, el de la convocatoria, el de la publicación del anuncio normal, la adjudicación y la formalización. Y luego, importante, que esto a nosotros no nos afecta mucho porque nosotros no llegamos normalmente a esta parte del proceso, pero a vosotros muchísimo, hay que publicar el número y la identidad de los licitadores, hay que publicar las actas de las mesas de contratación, hay que publicar el informe de valoración técnica, el informe donde se valora la normalidad de las ofertas y hay que publicar la resolución de adjudicación. ¿Vale? Eso es fundamental porque al final vais a poder, para poder luego argumentar algo en un recurso, tenéis que tener información y esa información tiene que ser de acceso libre para todos los licitadores y tienen que estar publicados. Nos hemos encontrado algunas veces consultas de asociados, porque evidentemente
a los asociados nuestros, no solamente tenemos este servicio, sino también les ayudamos en la parte de la gestión de los contratos y de sus propias licitaciones. Pues nos encontramos licitadores que a la hora de pedir las actas no las suben a la plataforma o no se las envían, pues, con lo cual no pueden presentar un recurso. O la resolución de adjudicación no está publicada en el perfil del contratante. ¿Por qué? Porque hay veces que como licitador, son veces muy concretas, que puedes ir contra una resolución de adjudicación sin haber licitado. Son casos muy concretos, pero te puedes ir. Entonces, todo eso es fundamental para la transparencia y para poder defenderos en caso de que haya abusos por parte de la administración o irregularidades. Una cosa muy importante también es que en los contratos de concesión, uno de los documentos que tiene que ser aprobado y que además se configura con carácter previo a la tramitación del expediente es el estudio de viabilidad de las concesiones. El otro día vimos o comentamos por encima la parte de discrecionalidad técnica. Es muy importante y yo estoy seguro que lo habéis visto. Aquí yo creo que hay representantes de la administración, expertos en contratación pública que probablemente hagan pliegos y empresas que licitan. Ahí no es nuevo que a veces nos encontramos con estudios de viabilidad en concesiones que están hechos a medida para el órgano de contratación. El órgano de contratación te dice, oye, hazme un estudio de viabilidad de esta instalación, pero mira, esto es deficitario, pero yo puedo pagar como máximo 30.000 al año. Y al final se hace un estudio de viabilidad teniendo en cuenta las demandas futuras y esas previsiones que se hacen, que cuadra. Bueno, eso es muy difícil de protestar porque es un futurible. ¿De acuerdo? Es decir, a la hora de impugnar un estudio de viabilidad, ya comentamos que son muy difíciles porque solamente podemos irnos contra que se incumplan obligaciones laborales o cosas que sean normativas. En lo relativo a futuribles, pues es muy difícil impugnar. Ahora bien, un estudio de viabilidad es vinculante en caso de inviabilidad del proyecto. Si un estudio de viabilidad no tiene sentido, tú te presentas, te lo comes, empiezas el servicio y resulta que aquello no hay manera de cogerlo, pues ojito, porque eso, el estudio de viabilidad es vinculante y en un momento determinado podría decir, oiga, esto que se ha presentado aquí no tenía sentido ninguno, nosotros no podíamos saberlo ni podíamos protestarlo, así que ahí puede haber pelea con la administración a ver si puede haber reequilibrio, no reequilibrio o incluso resolución del contrato y lucro cesante. Bien, evidentemente cuando nosotros en una licitación detectamos que no se publican algunos de estos documentos, hay que, a través de plataforma, hay que pedir solicitarlo y si no se publican, en tiempo y forma, lo impugnamos, porque son contenidos obligatorios, ¿de acuerdo? Bien, hay muchas veces, y esto ya lo veremos, que los órganos de contratación publican una memoria justificativa en la cual incluyen informe de insuficiencia de medios y justificación de la necesidad del contrato, porque no lo tienen claro. En la memoria justificativa hay un pequeño problema, entre comillas, que es que la ley no define realmente o concretamente o tácitamente el contenido. Hay que ir al artículo 116, que es el otro, para ver la obligación que tiene el órgano de contratación de justificar adecuadamente, y lo resalto, ¿vale?, cada uno de los aspectos que hay aquí. ¿Qué significa justificar? Justificar es explicar por qué se ha tomado una determinada decisión. Y adecuadamente es que tiene que tener sentido. ¿Qué cosas hay que justificar en un expediente de contratación? Pues el procedimiento. Si en una licitación se ha utilizado un procedimiento negociado, que ya sabemos que es un procedimiento que es menos transparente o es menos abierto o es más difícil en cuanto a concurrencia que uno abierto o restringido, pues hay que justificar el porqué. Importante, hay que justificar los criterios de solvencia técnica o profesional y los criterios de solvencia económica y financiera. Hay que decir por qué se han elegido unos y otros. Ahora veremos los límites de esto, ¿vale? Hay que definir los criterios de adjudicación. Y ya os dijimos, en 2020 nosotros nos hinchamos a protestar los desgloses de presupuesto. Pues en 2021 nos hemos hinchado a protestar los criterios de adjudicación, ¿vale? La administración ha mejorado en un aspecto, ahora pues el principal problema que vemos es este. Hay que justificar las condiciones especiales de ejecución. ¿Por qué? Porque son una parte importantísima del contrato. Un incumplimiento de condiciones especiales de ejecución tiene consecuencias muy graves.
y el planteamiento o el establecimiento de condiciones especiales de ejecución que sean restrictivas o que sean difíciles de cumplir o que solamente cumplen determinados licitadores, supone una restricción a la concurrencia, porque nadie se va a meter a un contrato sabiendo que no va a cumplir las condiciones especiales de ejecución. Pues hay que justificarlas adecuadamente. Otra cosa que hay que justificar adecuadamente, hay que justificar, es el valor estimado del contrato. Hay que explicar cómo se ha calculado el valor estimado del contrato, pues el valor estimado del contrato, incluyendo todos los años, más toda su duración, más las prórrogas, más las posibles modificaciones, y hay que incluir siempre los costes laborales. Es lo que comentábamos antes, sin costes, si tú haces si encontráis un desglose de presupuesto que habla costes directos, 50.000, costes indirectos, 30.000, otros, 20.000, y se queda ahí, no es correcto. Los costes directos hay que desglosar y hay que decir cuáles son los costes laborales y qué convenio se ha utilizado de referencia. Evidentemente, necesidad de satisfacer y evidentemente informe de insuficiencia de medios, pero solamente en los contratos de servicios. Otra cosa que parece una tontería y que luego entraremos es la decisión de no dividir en lotes, ¿vale? Bien, la combinación de los dos artículos que os comentaba lo que hace es aportar seguridad a los licitadores porque, como ya sabéis, existe un concepto que está muy bien, que es el de discrecionalidad técnica de la administración, que además tiene todo el sentido del mundo, que básicamente viene a decir pues, que el órgano de contratación es el que tiene que decidir o tiene libertad para decidir cómo define determinados aspectos del contrato. Pues el objeto del contrato, el presupuesto, los criterios que va a utilizar para solvencia, los criterios de adjudicación, el informe de valoración técnica goza de discrecionalidad técnica o incluso el contenido del pliego de prescripciones técnicas. Todo eso y que seguramente alguna cosa más que me dejo goza de discrecionalidad técnica. ¿Dónde está el error que muchas administraciones cometen? Discrecionalidad técnica no es lo que me dé la gana. La discrecionalidad técnica es lo que me dé la gana siempre y cuando haya una justificación adecuada. ¿Por qué? Porque hay un principio general que es que las licitaciones tienen que respetar... ¿Hola? Escucho por ahí un micro. Básicamente, los pliegos y unas licitaciones tienen que respetar los principios de igualdad de trato y de no discriminación y salvaguardar la libre competencia. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde viene encontramos muchísimos problemas, no se puede establecer lo que te dé la gana sin justificarlo. Y aquí os voy a explicar algunos casos. A ver, más adelante, porque además son temas complejos, en el próximo webinar hablaremos, por ejemplo, de criterios de solvencia y hablaremos de criterios de adjudicación. Básicamente le vamos a dedicar, creo que un webinar a cada uno de ellos, porque ahí hay muchísimo de lo que podemos hablar, ¿vale? Fijaos, ¿en qué consiste la discrecionalidad técnica de un presupuesto? Pues que el presupuesto, una entidad, una organización, lo puede determinar libremente, pero lo puede determinar libremente teniendo en cuenta los costes que son obligatorios y la normativa que rige sobre el cálculo de costes que son obligatorios. Que un órgano de contratación quiere poner un presupuesto, tiene unos costes de 80.000 y quiere licitarlo por 150.000, pues ahí tiene la discrecionalidad técnica, puede licitarlo por lo que le dé la gana. Ahora bien, no puede sacarlo por menos de 80.000. Criterios de solvencia, os pongo un ejemplo. Nos encontramos muchas veces con los típicos criterios de solvencia económica, volumen de negocio y solvencia técnica, servicios prestados. Bien, la ley dice que los órganos de contratación tienen discrecionalidad técnica para establecer cómo se acreditan y cuáles son los umbrales que van a establecer. Ahora bien, si no dicen nada, la ley establece en su articulado que en caso de que el órgano de contratación en los pliegos no diga nada, pues se aplican determinados umbrales. Y esos umbrales, según la doctrina europea, se han considerado como lógicos o normales. No sabría deciros el término técnico que hay. ¿Qué ocurre? Que podemos encontrarnos con que un órgano de contratación decide que en vez de establecer una vez y media el valor estimado del contrato o de la anualidad media en caso de un contrato, en caso de solvencia técnica,
en un contrato de varios años, el 70%, define que tienen que ser 3 veces, o que en vez del 70% de la anualidad media, tiene que ser 1,5 veces. ¿Eso se puede hacer? Sí, pero hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque se está restringiendo la concurrencia de empresas. Os voy a contar un caso que al final no recurrimos. Nos encontramos con una licitación en la cual el órgano de contratación se había ido en la solvencia económica, era un contrato creo que de concesión, y se había ido a una cifra brutal. Imaginaos un contrato de concesión, yo creo que eran 12 años o 15 años, y la solvencia económica que pedían era totalmente desproporcionada. ¿Cuál era la justificación que aportaba el órgano de contratación? Pues hombre, que ponían en manos de la empresa una instalación deportiva que valía un dineral, que era súper importante y era estratégica dentro de la comunidad y tal. ¿Eso tenía sentido? Pues no, porque la solvencia económica no está para eso. La solvencia económica está para demostrar que tú vas a tener capacidad financiera de asumir el contrato. Pero el riesgo en el cual la cobertura del riesgo en que tú, perdonadme la expresión, que tú la líes con una instalación, no viene por ahí, viene por el viene por el seguro de RC. Es decir, para poder exigir unos criterios de solvencia técnica o solvencia económica mayores, hay que justificar el porqué. Lo mismo con el pliego de prescripciones técnicas. Nos hemos encontrado muchas veces requisitos en el pliego que además os sonarán muchísimo. Por ejemplo, contar con una oficina en la localidad donde se preste el servicio. ¿Eso se puede hacer o es lícito? Sí, pero hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque, primero, las empresas que ya están trabajando a nivel local probablemente ya tengan instalaciones allí. Con lo cual, cualquier empresa que no sea local va a tener que incurrir en un coste superior a la hora de conseguir una oficina técnica allí. Y además, estaría implicando un gasto a los licitadores que hay que justificar. ¿Por qué? Porque si tú es un contrato en el cual tú no tienes que hacer inscripciones o no tienes que atender al público, imaginaos un contrato de socorrismo, de prestación de servicios deportivos en los cuales tú no tienes por qué atender al público, salvo en las prestaciones de actividades, porque hay que tener una oficina donde pueda ir la gente a hablar con vosotros. No, para eso está la instalación y hay un coordinador que puede atender en la instalación perfectamente. Entonces, se puede hacer, pero es importante justificarlo. En la práctica, pues la memoria justificativa es obligatoria en todos los contratos. Hace poco nos encontramos un contrato, que además está protestado, en el cual el órgano de contratación decía que como era un contrato de concesión, pues no tenía la memoria justificativa no era obligatorio. Y se iba a la redacción del artículo 116, en la cual habla de que el informe de insuficiencia de medios solamente es en el contrato de servicios. Se comían básicamente una coma y argumentaban que eso también era de aplicación. Bueno, yo tengo claro que no y por eso está protestado esa licitación, ¿de acuerdo? Bien, justificación del procedimiento negociado, justificación de la no división en lotes, y ahora hablaremos del problema que hay, justificación de criterios de solvencia, de adjudicación y obligaciones contractuales especiales. ¿Significa eso que el órgano de contratación tiene que justificarlo todo? No. Los tribunales, que muchas veces, la mayoría de las veces son muy sensatos, han determinado que la justificación de determinados aspectos son obligatorios cuando realmente o no se haya demostrado su vinculación con el objeto del contrato o realmente se salgan de las cosas que son normales. ¿Qué hablamos aquí, por ejemplo? Pues imaginaos, en un contrato de deportes, imaginaos que en los criterios de adjudicación hay un proyecto, hay un criterio, hay un proyecto donde se evalúa la coordinación, los procedimientos de cobertura de sustituciones, el seguimiento que se le va a hacer a los usuarios. ¿Es necesario justificarlo? Pues no. ¿Por qué? Porque está muy claro que esos criterios tienen relación directa con el objeto del contrato y que cuanto mejor desarrollen esas tareas o cuanto mejor expliquen esas tareas los licitadores, y que evidentemente es un compromiso, pues evidentemente el servicio se va a ver beneficiado o va a ganar en calidad. ¿Cuándo son imprescindibles? Y ya lo veremos. Cuando no está tan clara la vinculación con el objeto del contrato o con el rendimiento de la oferta.
Por ejemplo, criterios sociales. Los criterios sociales, como ya veremos más adelante, hay un problema enorme con los criterios sociales. ¿Por qué? Porque si bien la ley quiere, y me parece perfecto, que sean tenidos en cuenta a la hora de licitar, hay que demostrar que esto ya seguramente ya lo conoceréis, hay que demostrar que mejoran la calidad del servicio. Si tú pones un criterio social en el cual valoras, por ejemplo, que se contrate a personal en riesgo de exclusión, hay que explicar por qué eso va a mejorar el contrato. ¿Por qué? Porque de salida, que haya una persona que tenga un grado de discapacidad en una instalación prestando servicio, aunque es deseable y evidentemente es algo bueno, no se sabe, hay que demostrar muy bien por qué mejora el servicio. Os pongo otro ejemplo, contratación fija. ¿En qué mejora? ¿Cuál es la mejora que perciben los usuarios de una instalación porque una empresa contrate a todo el mundo con fijos discontinuos o con fijos en vez de con un contrato temporal cuando a lo mejor es lícito? Aunque bueno, con la reforma laboral ya veremos. Pues todas esas cosas hay que demostrarlas, sobre todo hay que justificarlas, ¿de acuerdo? Bien, si no hay justificación o la justificación no es adecuada, directamente es recurrible. Y los órganos de contratación y los tribunales cada vez están apreciando más la importancia y la exigencia de ello. Bien. Por último, voy a ir a un aspecto que también parece que pasa desapercibido. Es un aspecto en el cual nos estamos metiendo muy poco, también un poco por tiempo, pero que es un aspecto en realidad muy importante, y es la no división en lotes. Como sabéis, la ley de contratos establece de salida que todos los contratos, si se puede, hay que dividirlos en lotes. Es decir, la norma es que hay que dividirlos en lotes. Y la excepción es que se puedan no dividir en lotes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Bueno, pues lo tenéis aquí muy claro. ¿Por qué? Porque hay que favorecer la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la libre concurrencia y, sobre todo, el acceso real de las pymes a la licitación y la defensa de la competencia. Bien, si un contrato no se divide en lotes, no hay que justificarlo. Al revés, si un contrato no se divide en lotes, hay que justificarlo. Es causa directa. ¿Cuáles son los motivos que establece la ley para que un contrato no se divida en lotes? Pues hay que irse al artículo 99.3, que establece dos cosas en las cuales se puede basar el órgano de contratación. Uno, que se restrinja la competencia, y dos, que pueda haber problemas o dificulte una correcta ejecución del contrato. Y aquí establece dos puntos o dos subapartados. Uno, desde el punto de vista técnico, es decir, que no dividirlo en lotes sea inviable técnicamente, que dividirlo en lotes sea inviable técnicamente, o que la coordinación de los lotes sea imposible. Y ojo, que habla de imposibilidad de coordinación. Bien, es muy común encontrarnos contratos brutales, sobre todo evidentemente en poblaciones grandes, donde nos encontramos que se licita todo el deporte municipal o todo el socorrismo municipal. Y se licita el socorrismo en 7 centros. Bien, hay una resolución que es muy interesante, seguro que hay otras, esta es la que yo encontré, del TAP de Madrid en 2018, que dice que si os fijáis en las memorias, no se habéis dado cuenta que los órganos de contratación, que la mayoría de las veces siempre ponen lo mismo. Y dicen, no procede la división en lote por la imposibilidad o la dificultad técnica que sería la coordinación y la imposibilidad de no sé qué, no sé cuánto. Bien, ¿eso es justificar? Bueno, eso es decir el porqué, pero lo que dicen los tribunales es que hay que argumentarlo. Es decir que la coordinación es imposible, está muy bien, pero hay que demostrar por qué es imposible. Hay que argumentar, hay que explicar el porqué
¿Por qué ocurren estos problemas que tenemos aquí? Y además tienen que ser unos argumentos que sean válidos. Fijaos, en esta resolución dice también que también lo habréis visto por ahí, o sobre todo en alguna respuesta del órgano de contratación a un recurso, se alega de que, bueno, que las empresas que licitan pueden subcontratar o pueden concurrir en UTE o incluso pueden acreditar solvencia, o sea, pueden recurrir a una cesión de solvencia por otras empresas. Pues el tribunal lo dice muy claro, eso no es suficiente. Hay que argumentar por qué tienen que concurrir en UTE. Hay otro argumento que es importante, que es el de la eficacia en la gestión. Es decir, muchas veces se argumenta que evidentemente juntar todo en un contrato facilita la gestión. Bueno, pues no tiene por qué. Es decir, y al final la prueba está en los propios contratos. Nos encontramos, os pongo un ejemplo, hay ayuntamientos que licitan las actividades deportivas de un centro y la dividen en actividades en seco, actividades en agua y socorrismo. A veces el socorrismo va junto con las actividades de agua. Y hay otras entidades que lo licitan todo junto. ¿Cómo se puede justificar que es imposible o que es más eficaz una gestión cuando unos ayuntamientos lo están haciendo y lo hacen bien y otros no? Entonces, evidentemente, hay que atender un poco a las características del contrato, ¿de acuerdo? No es lo mismo un contrato pequeñito en el cual hay una pequeña piscina en la cual los monitores, hay pocos monitores y un socorrista o dos socorristas por turnos, que además normalmente el socorrista también es monitor y tal, que un contrato de una instalación enorme en la que tienes 40 personas de instalaciones, o sea, de servicios acuáticos y otras 20 de socorrismo, porque resulta que tienen spa o tienen 3 vasos, más tal y igual. Hay que demostrar en cada uno de los contratos y teniendo en cuenta las características de ese contrato que la división en lotes es imposible, porque al final puede haber diferentes empresas. Tú en un pliego además vas a establecer, en un pliego técnico es una cosa más que las administraciones, en mi opinión, muchas podrían hacerlo mejor. Hay que definir cómo vas a hacer el seguimiento del contrato y hay que definir cuáles son las obligaciones en materia de coordinación y control que las empresas tienen que aportarte. Si tú estableces un buen sistema, ¿por qué no vas a poder tener 3 empresas en tu instalación? Yo no veo así a bote pronto, no veo una razón de por qué no. ¿Qué ocurre además? Y esto también es súper curioso. Otra de las razones que se emplean para no para no llegar a una división en lotes es que es más económico. No, hombre, no, tener una única empresa que lo hace todo, pues bueno, yo me reduzco, en vez de tener 5 empresas con sus márgenes, con sus gastos generales, pues tengo una única empresa, con lo cual aprovecho economías de escala. Pues, ¿qué dice esta resolución? Que eso no tiene por qué ser así. Si tú tienes y os voy a poner un ejemplo en el cual yo creo que la división en lotes no hay manera de justificarla. Imaginaos un contrato en el cual se licitan en un centro deportivo instalaciones, servicios deportivos, socorrismo, limpieza y mantenimiento. En un principio podríamos decir, ostras, hay empresas que lo hacen todo y podrían subcontratar si no lo tienen todo. Ya, pero primero, no tiene por qué ser más económico. Una empresa que se dedica a todas esas cosas o que vaya a subcontratar, probablemente no sea igual de eficiente que una empresa que haga o se dedique exclusivamente a la limpieza y el mantenimiento, o una de limpieza y a una de mantenimiento. La economía de escala que puede tener específica en limpieza de una empresa que se dedica a limpieza puede estar por encima de la economía de escala que una empresa que se dedique a hacer todo y subcontrate o que no subcontrate. Tal. Con lo cual, es muy difícil argumentar que en un contrato en el cual esas actividades no se dividan por lotes, ¿vale? Porque no hay justificación. Hay otras veces, con lo cual, ¿qué tendría sentido? Pues tendría sentido hacer una única licitación con un lote para mantenimiento, con un lote para limpieza y con un lote para actividades deportivas. ¿Por qué además? Porque fijaos, a la hora de establecer los requisitos de solvencia, imaginaos
si la actividad principal es actividad deportiva, el CPV ese contrato sería deportivo y las empresas podrían licitar o podrían acceder a esa licitación con una experiencia o con unos servicios prestados solamente en materia deportiva. ¿Tendría eso sentido? Es decir, que una empresa que no ha hecho limpieza y mantenimiento en su vida de repente se pase a gestionar, pues, ¿sería peligroso? Pues no lo sé. Entonces, ahí evidentemente pues hay tiene que haber cierta justificación porque evidentemente se está restringiendo el acceso. Además, otra de las cosas que dice la resolución es, ojo, que en el momento que se hacen contratos grandes le estamos cerrando la puerta a todas las empresas pequeñas locales, ¿vale? Que pueden tener además o pueden ofertar más barato porque están más cerca y tienen sus almacenes, no tienen costes de distribución, con lo cual determinadas categorías o determinadas actividades como son limpieza y mantenimiento, pues es difícil no argumentar que no hay que separarlo por lotes. Por último, hay otro aspecto que es o que se argumentaba en esa resolución, que es la subrogación. Básicamente lo que decía era que, claro, esto viene de un único contrato, o sea, de un contrato con un único lote o sin lotes, donde hay una tabla de subrogación enorme en la cual, claro, hay trabajadores que trabajan en diferentes actividades y tal. Y que eso podría ser un problema a la hora de subrogarse, porque claro, estarían en una empresa, estarían dos. La ley lo que dice es que la subrogación no es un problema, porque no está en peligro la subrogación. Esos trabajadores son subrogables en cada uno de los lotes que sean. En las tablas de subrogación tienen que aparecer por las horas que echen en cada una de las actividades y ya está, no hay mayor problema. De hecho, hay una cosa interesante también en cuanto a la coordinación, que es que si en una licitación en lotes no se limita la concurrencia a todos los lotes, puede ocurrir que una empresa los gane todos. Y los ganará todos porque ha hecho una oferta económica o una oferta en relación calidad-precio mejor, con lo cual probablemente sí haya una eficiencia en el gasto público y en esto. Con lo cual, que se dividan lotes no implica que no pueda ganar una empresa. Entonces, como podéis ver, es una cosa que yo creo, y aquí hablo un poco en opinión, en determinados contratos no tiene sentido, en una instalación pequeña, un contrato de 150.000, 200.000 euros, que haya que dividirlo por lotes, pues bueno, puede ser, pero tampoco es tan difícil que una empresa pequeña pueda concesión de solvencia o estableciendo otros medios de acreditación de solvencia que puedan concurrir. Ahora bien, yo pongo en duda estos contratos gigantescos que vemos en ciudades grandes de 1 millón de euros anuales, 800.000 euros anuales, en los cuales se licita el socorrismo, el deporte y la limpieza o incluso los que se licitan las actividades de diversas instalaciones. Yo ahí los pongo en duda, es una cosa que realmente ahora mismo no estamos entrando porque la mayoría de ellos siempre hay cesión de solvencia, siempre se puede permitir la adquisición de solvencia por medios externos o se incluyen diferentes medios alternativos, pero es un aspecto que últimamente, ahora mismo se pasa por encima y que en un momento determinado habrá que meterle mano. ¿Por qué? Porque además si veis los informes o si tenéis acceso a los informes que elabora Oriescon en cuanto a acceso a pymes, no es una cosa que es obligatoria y que a nivel nacional pues no lo estamos cumpliendo como deberíamos, ¿vale? Bien, comentarios, así puedo ver un poquito. ¿Qué os parece? ¿Qué experiencias tenéis en lo que os he comentado? ¿Nadie se anima? ¿Alguien de la administración que nos cuente problemas? Quiero decirte que a la hora de la justificación de la no división en lotes, o sea, muchas veces creo que dividir en lotes dificulta mucho a la administración porque si resulta que están conectados los servicios de alguna manera, quizá como tú dices, en servicios pequeños es difícil porque si se te queda uno de los lotes desiertos, puede implicar que el otro lote ya no te sirve porque si no son los dos, en fin, lo veo a veces complicado, quizá como tú dices
en servicios pequeños. Mira, yo recuerdo, aquí ya si queréis empezamos a contar sucedidos, recuerdo una licitación, no sé dónde era, dividió en lotes las actividades acuáticas. Es decir, había un lote para actividades de natación de menores, un lote para actividad de mayores, un lote para adultos, un lote para competición, un lote para socorrismo. Y era una licitación en que cada lote tenía 8.000 euros, cada uno de ellos. Pues para mí eso no tiene sentido. Ahora bien, contratos de 700.000, 800.000 donde concurren actividades acuáticas de suelo y de socorrismo, que se puede argumentar, sí, pero yo creo que hay una necesidad, hay una prima en esos contratos, prima una necesidad de justificarlo y creo que además hay que hacerlo bien, porque no es complicado. Es decir, en un contrato de socorrismo y actividades acuáticas, pues mira, sí, el socorrismo es algo muy serio, que en un momento determinado un monitor que esté en la piscina y que tenga título de socorrismo ante una incidencia en la cual el socorrista tiene que actuar, pues permite que la piscina probablemente no se cierre. Entonces, es evidentemente que hay sinergias que se pueden aprovechar. Pero ojo que la ley dice que hay que favorecer el acceso a pymes y que si no se limita la concurrencia a los lotes, puede ocurrir que una empresa lo gane todo. Y en lo que tú me decías, si un lote o un concurso queda vacío, algo malo ha hecho la administración. Esa es un poco mi opinión. O el precio no es adecuado o no estaba bien configurado, porque empresas con ganas de licitar, ya os digo que hay. Entonces, bueno, habría que estudiar un poco ese caso, ¿no? Más cositas. Que bien lo explico, ¿no? Yo bueno, por decirte algo más, ¿cómo se conjuga este aspecto de los servicios? Porque hay un artículo en la ley que habla de que no se puede utilizar la ley para contratar a personal, utilizar contratos de servicios para contratar personal. Es decir, ¿cómo ves tú este aspecto? ¿Cómo conjugas, por ejemplo, contratar socorristas? Yo conozco un ayuntamiento en el que el interventor ha dicho que no se podía licitar un contrato de este tipo. Es decir, había que contratar a socorristas como empleados públicos. ¿Cómo lo ves tú? No sé. Supongo que ahí, joder, pues me haces una pregunta difícil, la verdad, Juan, porque, a ver, Ya no te hago más. no, al revés, al revés, me parece una pregunta súper interesante porque además aquí hay gente de la administración, con lo cual podríamos ver si alguien se anima a hacer un debate. Si te digo la verdad, no entiendo esa justificación, porque hoy en día la externalización de servicios está a la orden del día. Y de hecho nos encontramos con servicios en los cuales se combinan trabajadores municipales con trabajadores de contratas, con lo cual no debe estar, y es algo bastante, bueno, ya cada vez menos, pero es algo bastante común, con lo cual no sé, no le veo yo mucho sentido. ¿Me escuchan? Sí. Hola, yo soy Ana del Cabildo de Tenerife, Deporte. Sí. Hombre, en relación a lo que decía el compañero, yo creo que más que nada hablamos a lo mejor del porcentaje del valor del contrato, ¿no? Obviamente los servicios deportivos, el mayor porcentaje lo tiene el personal, digo yo que se deberá quedar confirmado que hay una complementariedad de como los recursos materiales o la metodología, es decir, que hay otra serie de requisitos que engloban el total del contrato, no solo el personal, es decir, no puedes contratar, a lo mejor contratar solo al personal y después por otro lado el material y por otro lado, entonces entiendo yo que cuando tú haces un programa de servicio, si tú justificas que lo que estás contratando es todas las necesidades para implementar ese servicio, obviamente siempre el personal va a llevar la mayor carga presupuestaria, ¿no? Pero entiendo que no deberían en ningún caso echártelo para atrás, ¿no? Yo creo que quizá ahí cobra mucha importancia el informe de necesidad de contratación, es decir, el informe que se justifique la necesidad del contrato. Si tú justificas que tienes que recurrir porque no tienes personal propio y que además no tienes acceso al personal o entiendes que la calidad que te van a prestar es empresas que son específicas del sector y que son profesionales y tal, yo no entiendo por qué no se puede hacer así.
No sé, el caso yo no estaba, sé que este caso es real y vamos, la intervención echó para atrás la licitación y no permitió. Justificaban, creo recordar que justificaban porque era un servicio recurrente, era una especie de una forma de encubrir a trabajadores fijos discontinuos, es decir, como todos los años vaya a tener que abrir la piscina, lo que estáis haciendo es no contratar a empleados públicos, lo que estáis haciendo es externalizar el servicio y la ley te prohíbe que contrate a personal de esta manera. Vamos, creo recordar que era algo así. Pero, en fin, sé que es cierto y que se está haciendo. Es complicado, ¿no? Porque al final te estás coartando la libertad que tiene la administración también de recurrir a especialistas en su sector para gestionar de manera indirecta, porque al final la gestión sigue siendo pública, un servicio público. Mira, está por ahí Pablo. Pablo, ¿te animas? Bien, más cositas. ¿Qué se os ocurre? Muy buenas. Buenas, Sergio. Bueno, yo tratando el tema lo he puesto en el chat y bueno, a mí la única opción que se me ocurre para que el interventor pudiera poner un problema en este aspecto es que esos puestos estén reflejados en la RPT del ayuntamiento y no estén cubiertos. Entonces, esa es la única opción que a mí se me ocurre por la cual pueda negarse a hacer una contratación externa. Pero es que no veo otra posibilidad porque de hecho es que todos los municipios que yo conozco raros son los que tienen, por ejemplo, monitores de natación dentro como contratación directa, porque no tiene mucha lógica. La única lógica que a mí se me ocurre es esa, que estén que estén reconocidos como puestos de RPT, no estén cubiertos y entonces por capítulo 1 no te lo permitan. Salvo el hecho de que el capítulo 1 esté en techo de gastos y, como bien decías tú, que se pueda justificar por informes de necesidad. Pero son casos muy excepcionales, vamos. Es que yo no he visto muchas RPTs que incluyan monitores y socorristas dentro de su propia organización. Pues quizás sea eso, comprobaré si en la RPT estaban, igual era esa la justificación que argumentaba la intervención. Muy bien. ¿Alguna dudilla? A ver, hasta ahora hemos tratado CPVs, hemos tratado servicios especiales del anexo 4, hemos tratado presupuesto de licitación, hemos tratado memoria justificativa o documentación que hay que publicar memoria justificativa y resto de documentación y ahora ya división en lotes. ¿Tenéis alguna dudilla de presupuesto? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Marta. Mira, yo soy Marta y soy de empresa privada, todo lo contrario. Y bueno, tengo una duda con lo que has dicho, que en el PPT a veces aparecía que se tenía que contar con una oficina donde se prestase el servicio, ¿no? Y que tú has dicho que eso habría que justificarlo. Eso a nosotros nos pasó al presentarnos en una licitación lejana en otra comunidad y en la que ponía que tenía que estar a un radio de pocos kilómetros esa oficina o esa sede y de al menos tenía que estar esa sede 5 años. Entonces, claro, yo al ver eso pensé, vale, esta licitación está dada, todo lo demás lo cumplía, pero al no cumplir eso lo rechacé. Y tú me has dado, o sea, no me presenté, no nos presentamos. Entonces me has dado la idea de, oye, pues justifícamelo en las comunicaciones, a poner un apartado y en las preguntas que se pueden hacer, pues preguntarlo, ¿no? Y que me exigir esa justificación. ¿Es lo que un poco he entendido? Sí, sí. Mira, te cuento, bueno, o sea, primero que te obliguen a tener 5 años en la oficina, que era un contrato a 5 años, entiendo. Porque si no, ya... Pues me pedía que la tuviera con anterioridad al contrato 5 años.
Que claro que yo digo, vale, esa licitación tiene nombre y apellidos. Esa contratación... ¿Sabes? Perdona, sí. No, es muy dudosa, ya te lo digo yo. Es lo que os decía. Eso es una restricción de la concurrencia y un enfoque total a determinada empresa local. Eso es completamente contrario a norma. Sobre todo sin justificación. Es decir, ¿cómo justificas que una empresa tenga que tener una oficina con una antigüedad de 5 años para prestar un servicio en el que vas a empezar dentro de 3 meses o dentro de un mes? Yo no soy capaz de inventármela. Y mira que muchas veces soy muy creativo. Eso evidentemente es una restricción de la competencia. Mira, os voy a poner otro ejemplo. Nos encontramos con una licitación en la cual se exigía o se puntuaba. Creo que se puntuaba. Era un criterio de adjudicación en el cual se puntuaba que un contrato en el que había subrogación de personal, ¿vale? Pero te pedían que el responsable de la empresa, no el de coordinación, te puntuaban que viviera en un radio de 1 kilómetro o menos de 1 kilómetro o algo así, desde el centro del centro deportivo o donde está ubicado el centro deportivo. La justificación, primero, no lo justificaron, ¿de acuerdo? Mira, aquí hay una cosa muy importante que tenéis que saber. Todas las justificaciones tienen que constar en el expediente. No se puede justificar a posteriori. Es decir, si un órgano de contratación no ha justificado en la memoria o no ha incluido en la memoria o en el expediente o en otro documento por qué exige determinadas cosas que se salen de lo normal, no se pueden justificar a posteriori porque tienen que estar dentro del expediente y eso no se puede modificar. Ese es el principal problema que ya veremos que tienen los órganos de contratación cuando se equivocan en los criterios de adjudicación o los criterios de solvencia, ¿vale? Mira, os voy a presentar un caso que también es reciente, que lo quería tocar la semana que viene, pero bueno, como me quedan ahí 5 minutillos, os lo enseño. Fijaos, dame un segundo y os lo enseño. Es en Straccipiona. Aquí. Fijaos, es Mazarrón, dame un segundito. Vale. Perdonadme un momentito, lo tenía aquí, económica financiera, aquí. Os comparto pantalla. ¿Estáis viendo el pliego? Entiendo que sí, si nadie me dice que no. Sí, se ve. Vale, se ve. Fijaos, este contrato es un contrato, bueno, ya fijaos, contrato de 2 millones de euros de socorrismo y que no sale por regulación armonizada. Ya tenemos lío, ¿vale? El CPV, fijaos, para mí el CPV está bien puesto. Es un CPV del servicio de rescate, es un CPV que además está en el anexo 4, con lo cual ya hay que observar el 51% de calidad, pero perdón, y además es intensivo en mano de obra, con lo cual hay que observar el 51%. Y fijaos, requisito de solvencia técnica, experiencia en servicios de los últimos 3 años, cuyo valor es 1.304.100. A ver, este es un contrato de 2 años. La anualidad media, ya os digo que el 70% de la anualidad media está muy por encima de esto, o sea, muy por debajo, perdón, de 1.300.000. En la memoria justificativa no se justifica ni siquiera, justifican la no división en lotes, la necesidad del contrato, subrogación de personal, criterios de adjudicación, pero no incluyen nada de criterios de solvencia. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esto está por encima de lo que la ley establece como normal, ¿no? O las directivas europeas. Con lo cual, esto debería estar justificado. ¿Puede ahora el órgano de contratación justificar que esto se debe a que lo que sea? No, porque ya no, salvo que esté en otro documento que no ha publicado, pues ya no puede. Pero fijaos otro error.
Fijaos, ¿podría ser esto objeto de recurso? Bueno, podríamos verlo porque, fijaos lo que dice aquí, alguno de los siguientes, es decir, permite que si no tienes solvencia técnica o no puedes acreditar solvencia a través de esto, lo acredites con esto. Ahora bien, ¿cuál es el medio alternativo? Declaración del personal técnico, instalaciones técnicas, títulos académicos, profesionales, tal. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Está bien construido? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el umbral? ¿Cuál es el personal técnico de instalaciones que tengo que acreditar? Como esto no está bien definido, a mí me pueden echar en base al criterio que le dé la gana al técnico. Con lo cual, esto no está bien construido. ¿De acuerdo? Aquí sería complicado intentar entrar, o sea, por esto podríamos entrar porque no está justificado, no podríamos entrar porque no es restrictivo de concurrencia, puesto que hay otro mecanismo, pero es que el otro mecanismo está mal definido. Con lo cual, esta licitación pues será recurrida. ¿Vale? Para que veáis a veces lo complejo que es. Muy bien, pues ¿alguien tiene algo más? Aprovechad que me... Hola, Iago, soy Agus. ¿Qué pasa, Agus? ¿Qué tal? Una pregunta, mira, ya que con este ejemplo que has puesto me ha venido a la cabeza un ejemplo que también es para nosotros genera un problema y no sé exactamente, aunque no tenga mucha relación con lo que planteas hoy, sí que quería plantearla, que es justamente uno de los medios de justificación de la solvencia en este pliego que os he enseñado, era la relación de técnicos y bueno, personal técnico, titulación, etcétera, que se iba a adscribir al contrato. Claro, cuando nos encontramos en un contrato en el cual hay una empresa que ya lo está prestando y con lo cual hay una lista de subrogación que ocupa el 100% del volumen de trabajo y además son personas con nombre y apellidos y con unas titulaciones concretas, ¿esto qué sentido tiene y hasta qué punto esto es protestable? Porque al final habrá uno que tenga toda la información y los otros que tengamos que adivinarla, ¿no? Claro, pues mira, te comento. Los requisitos de capacidad y de solvencia son requisitos que tienen que ser observados antes de la licitación. Perdón, que tienes que tenerlos antes de licitar. Que haya una subrogación de personal y todo el mundo, en principio, se vaya a subrogar, eso es lo que normalmente pasa. Pero la ley lo que dice es que podría que no pasar, los trabajadores podrían no ejercitar ese derecho de subrogación. Es decir, la capacidad de poder llevar a cabo el contrato no está relacionado con que haya subrogación o no. Tú tienes que tener capacidad independientemente de la normativa laboral existente. Con lo cual, sí tiene sentido que tú, o que el órgano de contratación, como criterio de solvencia técnica, te pide que acredites determinados perfiles profesionales que además tienen que ser los que refleje el pliego técnico. Aquí, fijaos, aquí ocurre también una picaresca. Muchas veces nos encontramos con que un órgano de contratación establece como un requisito de personal que el responsable del contrato tenga que ser un licenciado en educación física con una antigüedad mínima de 10 años y un máster en no sé qué, no sé cuánto. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que justificarlo. ¿Por qué una persona que tenga 10 años es válida y una que tenga 5 años no es válida? Entonces, si ese es el requisito de solvencia técnica, hay que acreditarlo. Hay una cosa muy interesante con respecto a lo que tú dices de la subrogación y las cualificaciones técnicas del personal, que viene en el sentido de los criterios de adjudicación, que también es algo que iba a comentar, pero bueno, aprovechamos. Nos hemos encontrado muchas veces, os encontráis licitaciones en las cuales se puntúa el personal o mejora de las cualificaciones, de las titulaciones del personal que se vaya a escribir al contrato por encima de las que son exigibles en el pliego. Eso es un criterio que además en los contratos de servicios a la ciudadanía, que son servicios, los cuales están los servicios especiales, se permite, ¿de acuerdo? Lo teníamos en la directiva, miren, es una cosa que vimos el otro día, que es en la disposición adicional 47 de la ley de contratos, establece que el criterio de experiencia del personal adscrito al contrato se puede utilizar en los contratos de servicios especiales. Entonces, ese criterio es válido. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pues que tú tienes una subrogación de personal y ahí hay un personal que tiene unas titulaciones que tú no conoces. Con lo cual, si te puntúan tener licenciados o a ti te piden tener diplomados o te piden tener certificados de profesionales, lo que te pidan, y
puedes mejorarlo aportando licenciados o gente que tenga máster. El único que sabe las titulaciones que tiene la plantilla, que es subrogable, es la empresa saliente. Con lo cual, a la hora de ofrecer tu oferta, no sabes cuánta gente probablemente vas a poder cubrir con lo que hay en la tabla de subrogación. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, o los tribunales lo que dicen es, si hay subrogación de personal y existe un criterio de valoración de eso, hay que incluir en la tabla o hay que suministrar la información, evidentemente con protección de datos y tal, de qué titulaciones tiene ese personal. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer tus cuentas más o menos y decir, oye, pues yo soy capaz de tener, yo podría mejorar la titulación de 3 o 4 que hay allí, o soy capaz de formar, o cuánto me costaría formar a lo que hay allí para que tengan todos esta titulación si es que lo quieren. Entonces, en la parte de solvencia es complicado. Es lícito y tiene sentido. En la parte de criterios de adjudicación hay que obligar a que se publique eso. ¿Alguien tiene algo más? Sí, buenas tardes. Dale. Una duda, soy Francisco Reina. En relación a la determinación del presupuesto de licitación y la necesidad de cumplir con compromisos y obligaciones y sobre todo en el supuesto de subrogación, ¿no? A la hora de determinar los costes de personal, claro, normalmente la administración recurre al convenio sectorial de gimnasio y instalaciones deportivas, pero en el caso de personal que está con complementos o condiciones personales superiores a las de convenio y en la determinación del precio del presupuesto no se ha tenido en cuenta los costes si se va de subrogación, digamos, sino se parte del costes de convenio, ya partimos de una no adecuada valoración de presupuesto. Esta situación es muy, al menos nosotros nos la estamos encontrando bastante. Y por aquello de que, bueno, no, se incluye la subrogación, pero otra cosa es la determinación del presupuesto. Usted ya está menguando usted los márgenes de beneficio empresarial o gastos generales, ¿no? O la inviabilidad del presupuesto, básicamente. Claro. Pues mira, sí, de hecho lo explicamos el otro día. La subrogación de personal no se considera por los tribunales precio de mercado. Es decir, a la hora de hacer un presupuesto, ¿a qué está obligado el órgano de contratación? El órgano de contratación está obligado a contemplar todos los costes que son obligatorios y dentro de los costes laborales debe recurrir al convenio de referencia. Es diferente a la hora de hacer el presupuesto, la ley diferencia entre en el presupuesto habla de convenio de referencia y a la hora de cumplimiento de obligaciones habla de convenio sectorial o el que sea de aplicación. ¿Qué ocurre con la subrogación? Pues que la subrogación, como no es precio de mercado, la administración no tiene por qué contemplarla. Para mí no tiene sentido, pero el sentido que le da la administración o los tribunales es que la subrogación es obligatoria para la empresa que entra, pero los trabajadores no tienen por qué ejercer ese derecho. Los trabajadores no tienen por qué, a lo mejor no quieren cambiar de empresa y prefieren quedarse en la que están. Otra de las cosas que dice la OT, que se dice en algunas resoluciones, es que tú puedes ejercitar el derecho como empresa a despedir a los trabajadores y contratar otros, asumiendo evidentemente todo lo que tenga que ver con la ley en cuanto a despido procedente, improcedente, eso ya es un lío. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchas administraciones no lo tienen en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que al final las empresas tienen que subrogarse las plantillas. Y encima, si son plantillas que están cobrando muy bien, porque tienen antigüedades en determinados convenios, ¿no? Que las contemplan, o que tienen pactos extraconvenio, o que son muy favorables, pues probablemente quieran mantener su puesto de trabajo. ¿La realidad cuál es? Que no tenéis por qué contemplarlo, pero vais a tener un problema, porque probablemente no se presente nadie. Entonces, no es obligatorio, pero la realidad es que es precio de mercado, aunque así no lo entiendan, es un precio de mercado. Entonces,
hay una resolución, mira, hay una resolución, todo el mundo, ¿no? Los que nos dedicamos un poco a licitar o a estas cosas, tenemos ahí un repositorio, ¿no? de joyas, ¿no? de tribunales. Yo tengo una que es muy curiosa del tribunal, además creo que era administrativo central, mira, os la voy a poner, que se desmarca completamente de todo lo que dice, en el resto de tribunales, que dice, que ya veréis, fijaos, es un recurso sobre un presupuesto en el cual no hay subrogación de personal, pero el presupuesto da para cubrir costes laborales según convenio, pero no subrogación. Y aquí hay, a ver, aquí, fijaos lo que dice. Así, por tanto, el requisito para procurar la adecuación del precio del contrato para el efectivo del momento, como exige el artículo 102.3, segundo párrafo, sobre todo hay que considerar los convenios sectoriales, sobre todo cuando estamos hablando de que los costes principales son costes laborales, y fijaos lo que dice. Esto, sumado a la subrogación de los trabajadores, hace necesario que el órgano de contratación calcule con las debidas garantías el presupuesto base de licitación, teniendo en consideración la subrogación de trabajadores, como el precio de contrato, dando cumplimiento. Aquí lo que está diciendo es, oiga, el precio de mercado, como hay subrogación, no puede ser otro, que se tiene que contemplar como no puede ser otro el coste de subrogación. Esto es una anomalía. Es decir, todas las veces que nosotros hemos intentado presentar un presupuesto por esto, nos hemos dado de bruces. De hecho, ya con esto termino, ya os contamos en el webinar pasado el problema que hay con el establecimiento de gastos generales y beneficio industrial en todos los contratos que no son contratos de obra. El Reglamento General de la Ley no establece unos obligatorios, solamente lo hace para los contratos de obra, con lo cual, cuando un presupuesto está mal calculado y nosotros lo protestamos, sobre todo en la parte de costes laborales, lo que hace el órgano de contratación es modificar el presupuesto sobre la marcha para no cambiar el presupuesto o el importe del contrato, modifica los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial hasta límites del 0, si hace falta, y eso es lo que hay. Entonces, bueno, pero bueno, al final hay una cosa buena que está ocurriendo, que ya iba siendo hora que ocurriera, que es que nos estamos encontrando con contratos que están quedando desiertos. Es decir, la manera que tenemos las empresas de decirle a una administración, oiga, esto no hay por dónde cogerlo, por mucho que sea legal, es el que quede desierto. Entonces, bueno, ya dijimos que eso es importante. También para eso es importante la labor de control de las administraciones públicas. Si una empresa se presenta un contrato sabiendo que, cuando todas sabemos que no hay manera de hacerlo de manera legal y esa empresa lo gana y luego no pasa nada, si esa empresa pierde dinero, oye, encantados. O aprovecha economías de escala brutal que tiene, encantados. Pero con costes laborales, pocas economías de escala hay que aprovechar, no se pueden aprovechar. Entonces, ahí hay una conjunción de todo que es importante. Bien, chicos, primero, muchísimas gracias por aguantarme. Espero haber resuelto todas las dudas que tuvierais, seguro que hay muchísimas más. Como asociación, pues estamos abiertos y evidentemente estaríamos encantados de teneros como asociados a todos aquellos que no estéis. Cuanto más seamos, mejor. Como podéis ver, la labor que hacemos es una labor que ayuda muchísimo y que soluciona muchísimo. Ya no solamente os puede solucionar mucho en los contratos, sino soluciona mucho en el sector. Y cuanto más seamos, más detectaremos, más fuertes seremos, más recursos tendremos como asociación, con lo cual más cosas podremos hacer. Y a todos los que estáis aquí de la administración, como podéis ver, somos una asociación que estamos abiertos a que las cosas se hagan bien, que sabemos que muchas cosas son muy difíciles y que en todo lo que podamos ayudar, a eso estamos. Aunque a veces os llamemos para daros malas noticias. Bueno, gracias a todos y dentro de 2 semanas haremos el próximo. En el próximo intentaré meterme a fondo con criterios de solvencia, que ahí vamos a hablar de ISOs de calidad y otras cosas que son súper divertidas. Y ya probablemente yo creo que ocuparemos una hora entera con eso, viendo ejemplos, y en el siguiente ya veremos probablemente criterios de adjudicación. Muy bien, gracias a todos por el interés. Gracias.
Gracias, hasta luego, hasta otro día.